Buenas noches, gracias. Estamos en Opiniones Encontradas. Vamos a arrancar este programa. Está discutiendo la ley de ingresos, como lo hemos venido dando cuenta durante toda esta semana. Y uno de los puntos centrales ha sido la controversia por la reducción del impuesto a las bebidas edulcoradas que aprobaron los diputados y que actualmente está en análisis en el Senado. Esta fue una medida que fue incorporada dentro de la reforma fiscal y es, digamos que, la principal medida de política pública con la que cuenta el Estado para enfrentar el grave problema, el problema de salud pública que significa la obesidad y la diabetes. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Soy José Buendía. Vamos a ver algunos datos sobre este punto en específico y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestra plática, nuestro debate de hoy. La discusión de la ley de ingresos en el Senado se enfoca en la reducción de los impuestos a los refrescos que aprobó la Cámara de Diputados, por los recursos que dejarán de ingresar a la hacienda pública y sobre todo por el impacto en la salud de la población y el costo de las enfermedades a su consumo inmoderado. En la Cámara Alta se ha intentado formar una mayoría opositora para revertir la medida porque consideran que es un error eliminar la única medida de política pública con que se cuenta para contribuir a atacar la obesidad. Por el caso, se han levantado denuncias contra la presión de los cabilderos de la industria refresquera que habrían buscado convencer a los legisladores de aprobar la medida a favor de las bebidas edulcoradas. Hay varias iniciativas en el Congreso para regular a los cabilderos y esperan a dictaminarse. La obesidad y la diabetes es uno de los mayores problemas de salud pública en el país, tanto que según el INCO, en los próximos 15 años, México será una nación de viejos, pobres y diabéticos. Maqui Ortiz, presidenta de la Comisión de Salud y legisladora del PAN, calificó la reducción al impuesto como una medida totalmente dañina para la salud de la población, especialmente de los niños, y negó que vaya a incentivar la disminución en el consumo de azúcar. La senadora de Acción Nacional, Marcela Torres Peinbert, denunció que el consumo de bebidas azucaradas en México ocasiona 24,000 muertes al año, por lo que se deben fortalecer, no debilitar las políticas actuales. Si la pregunta va en el sentido de que si estas disposiciones son suficientes para equilibrar y hacer un entorno fiscal que aliente mucho más la inversión, la generación de empleo y sea mucho más equilibrado para todos los contribuyentes, en nuestra opinión la respuesta es no, dijo Antonio de Anda, presidente de la Comisión Fiscal del IMCP. La organización El Poder del Consumidor consideró como regresiva la medida aprobada de reducir en 50% el impuesto especial sobre producción y servicios IEPS a las bebidas azucaradas. El senador perredista Armando Ríos Peter expresó que también es un problema importante de finanzas públicas. Hace 5 o 7 años, los costos que tenía el problema de la obesidad y el sobrepeso implicaban alrededor de 10,000 millones de pesos al año. Hoy, la cifra de gasto en materia de salud para estas enfermedades oscila en los 90,000 millones de pesos y la necesidad de recursos presupuestales sigue creciendo año con año, advirtió. Ahí lo tiene, esos son los posicionamientos, esos son las principales posiciones y críticas que se están haciendo respecto de esta medida tan controversial. El propio secretario de Hacienda ha dicho, un poco desligándose del problema, que la decisión está en el Senado y en efecto, ahí es donde se está discutiendo y donde tendrán que tomar una decisión que luego regresaría a la Cámara de Diputados. Pero vamos a entrarle a tratar de entender por qué una medida que apenas entró en vigor en 2014 fue producto de la negociación de la Ley de Ingresos y de la Reforma Fiscal de 2013, un año después se revierte sin una explicación y sin que nos quede absolutamente claro si cumplió los objetivos que en ese momento se habían planteado para esta medida como una acción urgente para enfrentar un problema que usted sabe enfrenta a México y es el problema de salud pública de la obesidad y de la diabetes. Para discutir sobre este tema, qué bueno que está aquí con nosotros Luis Encarnación. Él es el director de la Fundación Mídete, que ya desde hace unos años viene trabajando duro para combatir este problema que le comentaba hace un momento, el de la obesidad en nuestro país. Luis, encantado. Buenas tardes. Gracias, se ve que has tenido mucha chamba en estos días. Así es. Se ve que has estado movido.
Así es. Ahorita empezamos la plática directamente con la justificación de esta medida. Anunciarles nada más que vamos a tener también al diputado Jesús Valencia. Estamos tratando de contactar con él. Hay algunos problemas en la comunicación, pero seguramente se van a resolver. Luis, sí llama la atención que, como decía hace un momento al auditorio, esta medida que fue incorporada, que fue parte de la reforma fiscal de 2013, pues apenas hace un año entró en vigor la reducción, para recordarle al auditorio, de 50 centavos en el impuesto que se cobra por las bebidas, perdón, el aumento que se hizo en ese momento de 50 centavos a las bebidas edulcoradas y que ahora se pretende, bueno, no se pretende, fue aprobado ya por la Cámara de Diputados, reducir otra vez a la mitad. Así es, así es. Como bien lo dijiste, en 2013, dentro de la reforma fiscal, el propio PRI fue quien propuso un impuesto a las bebidas azucaradas, ¿no? Como una medida para combatir el sobrepeso y la obesidad, para desincentivar el consumo de bebidas que son totalmente nocivas para la salud. Y bueno, ahora es otra vez el PRI, ¿no? Junto con el PAN, quienes están proponiendo disminuir el impuesto. El impuesto quedó en $1 por litro y lo pretenden disminuir a 50 centavos para aquellos productos que ellos consideran con bajo contenido de azúcares. Lamentablemente, la cuota que ellos están pensando de 5 gramos por cada 100 mililitros es una medida muy alta, pasa los niveles de consumo de azúcar máximo recomendable por parte de la Organización Mundial de la Salud, y la mayoría de los productos se quedarían con esta nueva cuota, con este nuevo gravamen disminuido. La mayoría son productos para niños. Entonces, a quienes estarían poniendo en peligro, disminuyendo el impuesto, serían los niños, ¿no? Y estas justificaciones, las justificaciones en salud, las justificaciones económicas, no les han importado ni a los diputados del PRI ni a los diputados del PAN, y estamos exhortando a los senadores de esos partidos para que sí los tomen en cuenta. A ver, tú que estás metido en este tema de obesidad, el tiempo, por supuesto, importa. Desde luego, atacar un problema de salud pública como ya es implica, digamos, que la sostenibilidad de acciones de política pública en el largo plazo. ¿Qué es, desde tu punto de vista o de acuerdo con los datos que tú tienes, lo que se pudo haber avanzado en este año de aplicación de, digamos, el desincentivo fiscal? Así es. De acuerdo en un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública aquí en México, junto con la Universidad de Carolina del Norte, se obtuvieron resultados muy importantes sobre un impacto positivo del impuesto. Durante 2014 hubo una reducción efectiva del 6% en el consumo de estas bebidas azucaradas, bebidas con impuesto, pero también un aumento del 4% en el consumo de agua potable, ¿no? Y lo que mencionas es muy importante porque no solo el impuesto ha logrado tener un impacto positivo, yo categorizaría como la política de mayor impacto en salud que ha tenido este gobierno y hemos tenido en los últimos años para el combate a la obesidad, y lo que se pretende es debilitarla, ¿no? No puedes debilitar lo que funciona, y a final de cuentas muchos de los argumentos, incluso de las refresqueras, quienes por cierto se han bajado del debate en las últimas semanas, lo que mencionan es que no se ha visto resultado en los niveles de obesidad. Pues sí, pero si revisamos la salud pública y cómo funciona la salud, ningún indicador en salud se va a reducir en un año, en 2 años. Tiene que ser una medida sostenida, una medida complementaria con otras políticas, y a final de cuentas es una medida altamente reconocida a nivel internacional, se tiene que mantener. ¿Qué otras medidas, aparte de estas, ustedes pueden identificar de combate, digamos, frontal, directo al problema de la obesidad? Y por pues hay diferentes tipos de políticas, principalmente aquellas regulatorias o aquellas que buscan combatir el ambiente obesigénico en México. Entre ellas está el impuesto, obviamente, las medidas fiscales, el acceso al agua potable en escuelas, en espacios públicos, la regulación al etiquetado de los alimentos, la regulación a la publicidad dirigida a niñas, campañas orientadas a promover una buena alimentación, pero también campañas para promover una buena alimentación basada en alimentos mexicanos, pero también para desincentivar aquellos productos que no son saludables, como son en este caso las bebidas azucaradas. Si tuvieras que poner, digamos, que todas estas medidas, para tratar de darle una idea al auditorio de la importancia que puede tener el de más o menos consumo de refrescos y más o menos consumo de agua, si pusieras en una balanza todas estas medidas versus las otras que acabas de relatar, más o menos, ¿qué proporción tendrían, teniendo, digamos, que un 100 como global? Yo le daría mucho peso al tema de las medidas fiscales porque cumplen con un fin extrafiscal, ¿no? Que es lo que se le conoce,
que por una parte te ayudan a obtener ingresos, que si funcionan a final de cuentas son un impuesto, pero por el otro lado desincentivan el consumo de productos que pueden ser nocivos, ¿no? En este caso, las bebidas azucaradas, pero también te ayudan a modificar la percepción de la población. Si una bebida impuesto es porque es una bebida no saludable y por lo tanto ayuda a cambiar esta percepción de la población en cuanto a buscar una alimentación más sana, una alimentación más balanceada y saber que estas bebidas, si las seguimos consumiendo, pueden tener un impacto muy, muy negativo en la salud, causando obesidad, causando diabetes y causando enfermedades cardiovasculares. Incluso hay estimaciones que México es uno de los países más afectados por el consumo de bebidas azucaradas porque causa 24,000 muertes al año de manera directas. Entonces, no podemos estar pensando en quitar un impuesto que justo busca esto, ¿no? Desincentivar el consumo de estas bebidas y que a final de cuentas desincentivamos el consumo también de los menores. Si se disminuye el impuesto, estaremos provocando un aumento del consumo de estas bebidas. No tenemos claro si va a disminuir el consumo de azúcar, la cantidad de azúcar de estas bebidas. No tenemos claro si va a disminuir el precio, como ellos los han dicho, porque a final de cuentas el precio es una decisión de la empresa, no es una decisión del consumidor. Ahora, déjame hacer un poco incluso de abogado del diablo. Hubiera estado bueno que, como lo hicimos, invitamos a agentes de la Cámara, pero finalmente no asistieron a esta plática. Pero uno de los argumentos que ellos ponen sobre la mesa es que se había comprometido que lo que se recaudara por este rubro se canalizaría directamente a temas que tuvieran que ver con obesidad o con diabetes, y dice que eso no se ha hecho, que lo que ellos están pidiendo es razonable porque se mantiene dentro de una franja, digamos, de bebidas que tienen un contenido calórico bajo, y el otro argumento que dan es que ellos han invertido. Así es. Por una parte, los recursos. En esa parte tienen razón, ¿no? O sea, nosotros no hemos visto una mayor inversión en salud y algo que nosotros pedimos incluso al gobierno federal y que está dentro de la ley de ingresos de 2014, A ver, 2015. un segundito, nada más déjame anunciar que tenemos ya conectamos en la línea a Jesús Valencia. Ahorita vamos a conectar hablando de la reducción de los impuestos a las bebidas edulcoradas, una medida que hace un año se aprobó como una de las acciones más directas y frontales para enfrentar el problema de la obesidad y la diabetes en el país. Tengo en la línea al diputado Jesús Valencia del PRD. Él tuvo una posición bastante activa durante la aprobación de esta medida en la Cámara de Diputados. Y lo saludo. Jesús, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias, auditorio. Noches, ya tienes toda la razón. Jesús, ¿qué pasó? A ver, por lo que hemos estado platicando, el objetivo por el cual se aprobó esta medida hace un año no ha alcanzado ni siquiera el horizonte temporal para cumplirse y ya se está modificando. ¿Por qué los diputados lo aprobaron? Danos tu punto de vista. Mira, nosotros, recordarás que yo soy presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez y lo que más nos preocupa evidentemente son los niños, las niñas y los adolescentes, pero porque además son los que más consumen ese tipo de bebidas que están además endulzadas con fructosa, que no tan solo tiene un problema que, como tú bien decías, de la diabetes o hipertensos, sino además también en la boquita tienen grandes problemas de caries, pero estoy hablando de caries bastante pesadas. Entonces, lo que yo pedí en la tribuna del Congreso fue que el impuesto por lo menos se quedara como está. Lo ideal sería que el impuesto subiera por lo menos al doble, como pasa con las bebidas alcohólicas o como pasa con los cigarrillos. Pero los diputados del PRI y del PAN decidieron que el impuesto tenía que bajar. Esperemos que no se trate de un compromiso con las refresqueras, porque sería pues todavía más lamentable, porque pero tiene que ver con la salud de nuestros pero ¿cómo se motivó? Porque tienes que motivar ese dictamen, ¿no? ¿Cómo se motiva esa medida? ¿Cuál es la razón, por lo menos, que se ofrece? Ellos dicen que por el contenido calórico, es decir, que si las empresas se comprometen a bajar el contenido calórico de las bebidas endulzadas, se les bajaría el impuesto. O sea, a ciertas bebidas que ellos dicen que tendrían un contenido calórico menor, se les baja el impuesto. Pero eso es muy difícil de medir. Es más, no se puede medir. En realidad lo que tenemos que hacer es subir el impuesto, o por lo menos dejarlo como está, porque el consumo de bebidas endulzadas de este tipo va íntimamente ligado al precio, es decir, a menor precio, mayor consumo.
Jesús, déjame ir rápido a preguntarle a Luis Encarnación, del director de la Fundación Mídete, que está aquí conmigo en el estudio, si hay alguna experiencia internacional que, digamos, convalide el argumento que están utilizando los diputados del PAN y del PRI para aprobar la reducción. ¿En otros lugares del mundo se ha reducido? ¿Si hay el compromiso de bajarle a las calorías? Para nada, no hay ningún ejemplo a nivel internacional, así como no hay ni una recomendación en salud pública por académicos que recomienden disminuir el impuesto. Como bien lo dijo el diputado, que la verdad me congratulo por esto, el impuesto no debería ser de $1, porque el $1 es más o menos el 10% del precio. Y la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud recomienda que por lo menos sea del 20% para tener un impacto positivo. Entonces necesitaríamos un impuesto del $2. Y lo que te mencionaba, si lo que quieren no es un impuesto gradual, ok, vayámonos para que las bebidas que tengan menos azúcar paguen $1 y las bebidas que tengan más azúcar paguen $2. Irnos abajo de $1 sería una medida totalmente regresiva, atentaría contra la progresividad de la propia política, incluso el derecho humano a la salud. Entonces, estamos frente a un riesgo total y al parecer el PRI y el PAN están avalando esto sin importarles absolutamente nada. Déjame preguntarte, sí, cómo no. Tiene que ver que se sancione, como pasa de cuando tú y yo tenemos un coche, tenemos que irlo a verificar. Y si no lo verificas, tú tienes una sanción. Yo lo que propondría, en vez de estar bajando los impuestos, es que las refresqueras se les verifique, y si no cumplen con ciertas medidas que la propia Secretaría de Salud determine para que no contengan sus bebidas el contenido calórico que tienen, se les sancione. Olvidémonos del impuesto. El impuesto ya es una barbaridad bajarlo, pero ahora no se les quiere sancionar tampoco. Ahora, yo creo que tenemos que sancionar, como pasa en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, que tenía un problema de obesidad en los 80s y principios de los 90s, lo bajó en parte por el tema de subir el impuesto prácticamente al triple de lo que lo tenían. Y no me dejará mentir el compañero que está en la línea en el estudio, no sé dónde esté. Luis Encarnación. Encarnación, perdón, que en Estados Unidos se triplicó el impuesto. Ahora, déjame preguntártelo directamente. ¿Tú crees que podamos, tú crees que sea posible que los diputados de estos dos partidos asuman el riesgo que puede implicar para la salud de la población y el impacto incluso para digamos, las instituciones de salud por el costo de las enfermedades crónico-degenerativas, por la presión y el cabildeo de una industria potente como esta? Mira, quiero serte honesto. Yo creo que los 500 millones que se van a dejar de recaudar no es el problema. Yo no ubico eso. Lo que ubico es una responsabilidad de mis compañeros diputados y diputadas del PAN y del PRI para no hacer que la salud de nuestros niños y nuestras niñas cambie. Ahora bien, está en la cancha del Senado. Yo aspiro y ojalá nuestros compañeros senadores de la República nos remienden la plana para que esto no suceda. Y estamos a unos días de saberlo. Luis, ¿cómo ves? ¿Coincides? ¿Es irresponsabilidad? ¿Es una dejadez? ¿O es la presión que están ejerciendo los cabilderos? Es una presión y coincido totalmente con el diputado. Lo de menos son los 500 millones de pesos que van a dejar de recaudar, ¿no? Eso es un regalo que le están haciendo las refresqueras, tanto el PRI como el PAN. O sea, la cosa es la implicación en salud que puede tener el aumento del consumo de estas bebidas, principalmente en los niños. Y a final de cuentas, justo aquí en la mesa, traigo un desplegado que publicaron hoy organizaciones de cardiólogos en México rechazando totalmente esta medida. O sea, a nivel internacional hay un rechazo total en contra de esta medida y al parecer empieza a haber un poquito de modificación en las posturas del PAN, etcétera, pero necesitamos un mayor empuje, necesitamos echar para atrás esta medida y principalmente en el Senado. Jesús, tú que defendiste, entiendo que incluso pusiste algunas enmiendas durante la aprobación. Estamos teniendo muy mala comunicación, se está un poco viciada, pero a ver, lo sigo intentando. ¿Ustedes han previsto qué efecto puede tener o el impacto sobre la salud si esta medida, Jesús, prospera? Mira, el impacto va a ser muy fuerte, de por sí está siendo fuerte. O sea, somos el país que más refrescos consume per cápita en el mundo. O sea, eso no puede ser, y eso va íntimamente ligado con problemas de salud, sobre todo, y perdón que insista, de nuestras niñas, de nuestros niños
y de nuestros adolescentes. De tal manera que yo por lo menos estaré dando la lucha hasta donde me sea posible para que se cambie esa medida, y el día lunes estaré con varios compañeros senadores de la República para pedirles que pues nos enmienden la plana, y digo que nos enmienden porque finalmente soy integrante de un cuerpo colegiado como es la Cámara de Diputados que se aprobó. Entonces ojalá los senadores nos apoyen y deje de pasar lo que está pasando. Pero entiendo, el PRD ya está planteando que haya no solamente no una reducción, sino incluso un incremento, ¿no? Por lo menos al doble. Lo que estamos planteando es que por lo menos sea al doble. O sea, irte a 2 pesos. A 2 pesos por litro. ¿Sería exagerado, Luis, eso? No, al contrario, sería lo recomendado. Eso sería lo recomendado, sí. Y lo que queremos. Sí, sería lo recomendado. ¿Cómo ves la distribución de fuerzas en el Senado? El secretario de Hacienda dijo que, bueno, un poco se alejó del tema, a pesar de que, en efecto, como recordaba Luis Encarnación, fue el PRI el que propuso que entrara esto dentro de la reforma fiscal, pero ahora está diciendo... Entre el PRI y el PAN, en realidad lo traen los dos. Bueno, el PAN también, tú lo decías, ha sido crítico, ¿no? Sí, claro. En el Senado. El crítico no ha sido el PAN. El PAN votó a favor y argumentó a favor. En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, sí. Pero ya por ahí su presidente dijo que a lo mejor los senadores, si se comprobaba que efectivamente pudiera tener problemas con la salud de los niños, lo corregirían. Esperemos que así sea. Oye, me da mucha pena con tu auditorio. Voy a abordar un avión. Tengo que regresar a la ciudad. No te preocupes. Pronto nos veamos. Muchas gracias. A ti, a tu auditorio. Jesús, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te mandamos un abrazo. Que estés muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo ves, Luis? Pues así es, está en la cancha. La contrapresión hacia la reforma es muy alta. Así es. Y como dice el diputado, se están echando la bolita. El PRI dice que pues ellos no lo propusieron, el gobierno federal no fue. El PAN dice que pues que lo vamos a revisar, es una especie como de error. Entonces, si hacemos un llamado para que sí exista este compromiso por la salud, una congruencia y coherencia, ¿no? Y que los senadores realmente lo echen para atrás. Hay incluso varios senadores del PAN quienes se oponen totalmente, como te mencionaba, la presidenta de la Comisión de Salud, la senadora Maqui Ortiz, senadores que son médicos, todos se oponen, nadie ve el beneficio. Los costos son muy altos y los costos por aprobar una medida de este tipo de disminución, al único que beneficiará es a la industria refresquera. ¿Y quiénes cargarán los costos? Pues todos los vemos, es el PRI y es el PAN, y no solo son los senadores y los diputados, sino también sus dirigencias, es Ricardo Anaya y es Beltrones. Pues ahí está el tema, que seguirá siendo un tema que dé lugar a debates fuertes la próxima semana. Tiene hasta el próximo 30 de octubre los senadores para aprobar esta medida, y después, en su caso, tendría que volver a la Cámara de Diputados, donde también se va a comenzar a discutir la política de egresos. Por lo pronto nosotros pues le daremos seguimiento, porque en efecto es un tema que le importa a usted por la salud de sus hijos. Muchas gracias, porque a nosotros en esta ocasión se nos ha terminado el tiempo. Quiero agradecerle mucho a Luis Encarnación, director de la Fundación Mídete, que haya estado con nosotros esta tarde, este viernes difícil, en el que estamos pues a la expectativa del efecto que tenga, por otro lado, el tema del huracán en las costas del Pacífico. Hay que tomar precauciones, se han estado ya anunciando algunas medidas que usted puede tomar, todos los que nos estén escuchando en la costa del Pacífico mexicano, precauciones y cuidados que puede tomar, como no salir de su casa si no necesita hacerlo, para ponerse a salvo de este enorme meteoro. Luis, se nos fue el tiempo, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Nos vemos pronto. Claro. Y gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí próximo lunes desde la esquina de la información. Soy José Buendía. Muchas gracias por su atención. Pase bien y que tenga un buen fin de semana.